Buen día, mi nombre es Ana María González Alarcón, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta presentación hablaré sobre la importancia de la estadística inferencial y las pruebas de hipótesis. En cuanto a la opinión sobre las pruebas de hipótesis y su uso, la prueba de hipótesis me parece una herramienta muy importante porque nos permite comprobar si una idea o afirmación sobre una población es verdadera o falsa, usando datos de muestra. Por ejemplo, si una empresa cree que su promedio de ventas es de 10 millones mensuales, con esta prueba podemos verificar si realmente es así. En cuanto a la razón de seguir los pasos para demostrar una hipótesis, los pasos que se siguen en una prueba de hipótesis son necesarios para mantener un orden lógico. Primero se planea la hipótesis, luego se elige la prueba, se fija el nivel de significancia, se calcula la estadística y finalmente se toma la decisión. Seguir este proceso nos permite garantizar que el resultado sea confiable y no se base solo en funciones. Los errores estadísticos. Al realizar pruebas de hipótesis, pueden ocurrir errores tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 sucede cuando rechazamos una hipótesis verdadera y el tipo 2 cuando aceptamos una falsa. Estos errores afectan la confiabilidad del estudio, por eso es importante definir bien los parámetros y el tamaño de la muestra. Elementos para pruebas sobre medidas y proporciones. En las pruebas que se hacen sobre una medida o proporciones poblacionales se deben tener en cuenta elementos como el tipo de variable, el tamaño de la muestra, la desviación estándar, la distribución que se usa y el nivel de significancia. Por ejemplo, si comparamos el promedio de gastos entre dos sedes, necesitamos estos datos para que la prueba sea válida. Conceptos de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis están muy relacionados. El intervalo muestra el rango donde puede estar el valor real del parámetro y la prueba nos dice si un valor específico está dentro o fuera de este rango. Por ejemplo, si el intervalo es de 9 a 11 millones y la hipótesis dice que el promedio es de 10, estaría dentro de los rangos aceptados. Prueba para datos nominales u ordinales. Cuando los datos no son numéricos sino categorías o rangos, se usan pruebas no paramétricas como chi cuadrado o Spearman. Por ejemplo, si se puede analizar si el nivel educativo influye en la preferencia por un producto o servicio. Estas pruebas son útiles cuando los datos no cumplen con los requisitos de normalidad. ¿Cómo evitar errores en la prueba de hipótesis? Para no cometer errores en las pruebas de hipótesis, debemos definir bien el nivel de significancia, usar un tamaño de muestra adecuado y verificar los puestos estadísticos. Por ejemplo, una muestra muy pequeña puede generar un error tipo 2, haciendo que aceptemos algo que en realidad es falso. En cuanto a los métodos de pruebas de hipótesis, existen diferentes métodos según el tipo de datos. La prueba Z y T se usan para medidas, chi cuadrado para proporciones o categorías, y ANOVA cuando se comparan más de dos medias. Por ejemplo, ANOVA sirve para comparar las ventas promedio de tres tiendas diferentes. Criterios para pequeñas y grandes muestras. Cuando la muestra es menor de 30 datos, se usa una distribución T de student y cuando es mayor o igual a 30 se utiliza una distribución normal Z. Por ejemplo, si analizamos los salarios de 20 empleados, utilizamos T, pero si son 100, utilizamos Z. El tamaño de la muestra cambia la forma de calcular y la precisión del resultado.
El concepto p-valor indica la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado si la hipótesis nula fuera cierta. Si p-valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, si p es valor que 0.05, significa que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. Seguimos con el nivel de significancia. El nivel de significancia es el límite de error que estamos dispuestos a aceptar, normalmente de 0.05 o 5%. Esto quiere decir que existe un 5% de posibilidad de rechazar la hipótesis verdadera. Es un valor que se define antes de la prueba para mantener objetividad. Hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, llamada H0, representa la afirmación que se quiere comprobar o mantener. La hipótesis alternativa H1 es la que se plantea cuando se sospecha que algo ha cambiado. Por ejemplo, H0, el promedio de ventanas es igual a 10 millones. H1, el promedio es diferente a 10 millones. Error de estimación. El error de estimación es la diferencia entre el valor estimado y el valor real del parámetro poblacional y se simboliza con la letra E. Por ejemplo, si se estima que el promedio de ventas es de 9.8 y en realidad es de 10, el error es de 0.2. Este valor nos indica qué tan precisa fue nuestra estimación. Importancia del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy importante porque determina la precisión y la representatividad de los resultados. Mientras más grande sea la muestra, menor será el error y mayor la confianza en las conclusiones. Por ejemplo, una encuesta a 500 personas representa mejor a la población que una de solo 20. Con esto podemos concluir que la estadística inferencial nos permite analizar datos, comprobar ideas y tomar decisiones informadas. Las pruebas de hipótesis, junto con los intervalos de confianza y el control de errores, nos ayudan a tener resultados más confiables.